Bienvenidos amigos a un nuevo video con Datulux. Mi nombre es Danilo. En este nuevo video les quiero compartir sobre la historia que se me hizo muy interesante sobre lo que pasó con los judíos, lo que pasó con la persecución. Traté lo más posible de recopilar detalladamente la información para poder compartirles a ustedes. Y primeramente, con todo el respeto a la comunidad judía, traté la mejor manera de obtener la información para poder compartirlo con la mejor fuente posible que pude obtener al poder dar este historial de ellos. Bueno, comencemos. Espero que les guste este video y no olviden de suscribirse, compartirlo, darle un like. Todo eso ayuda a que se pueda recomendar los videos que estaré subiendo. Comencemos. Bueno, se dice que el Holocausto fue el asesinato sistemático de cerca de 6 millones de judíos a manos del régimen nazi alemán. Las persecuciones antijudías comenzaron en Alemania nazi ya en 1933. La matanza organizada y masiva fue ejecutada durante la Segunda Guerra Mundial. Durante 4 años y medio a los nazis y sus cómplices asesinaron a 6 millones de judíos. Se dice que la mayor eficacia demostrada fue entre abril y noviembre de 1942. En esos 250 días asesinaron a cerca de 2 millones, se puede decir. Esa información, lo único que sé que fueron millones de judíos, no tengo exactamente el número, pero sí fueron demasiados. Nunca demostraron ningún tipo de limitaciones. Disminuyó cuando ya no había suficientes judíos para matar y solo se detuvieron cuando los aliados los derrotaron. Entonces podemos ver de que hubo mucha violencia contra la comunidad judía en esos tiempos. Entonces se dice no había escapatoria. Los asesinos no se contentaban con la destrucción de comunidades. También seguía la pista de cada judío escondido y lo perseguían a cada fugitivo. El crimen de ser judío era tan grave que cada uno debería de ser eliminado en ese tiempo. Ya sea los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos, todo lo que ustedes pueden pensar en lo que es la comunidad judía, eran tan perseguidos que pues prácticamente querían eliminarlos. Ya no tenían posibilidad ni esperanza, sin posibilidad de amnistía, ni posibilidades de alivio. Pero en 1945 la mayoría de los judíos de Europa habían muerto. Una civilización que floreció por casi 2000 años no existía más. Los sobrevivientes, algunos de un pueblo, dos de una multitud, aturdidos, demacrados, inconsolables, juntaron los remanentes de su vitalidad y los últimos destellos de su humanidad y comenzaron a reconstruir. No persiguieron a sus atormentadores, pero exigieron justicia, aún sabiendo que era imposible conseguirla ante tamaño crimen. En cambio, se dedicaron a reconstruir nuevas familias bajo la sombra de los ausentes, nuevas historias de vida para siempre deformadas por las heridas, nuevas comunidades para siempre acosadas por la pérdida. En los años de 1920 y 1930 irrumpió un nacionalismo violento de tonos racistas y sociales que exigió limitar las actividades económicas de los judíos y su expulsión de la vida pública de los países en los que nacieron y se criaron, catalogándolos a la vez de la raza inferior y peligrosa. Con el poder de Adolf Hitler en Alemania, el antisemitismo racial, que significa prejuicios a los judíos, se convirtió en un instrumento de Estado y en la ideología oficial del Tercer Reich. En 1938 se desató en Alemania una campaña de destrucción de sinagogas, arrestos masivos, destrozos y saqueos de tiendas, y el registro sistemático de bienes judíos con el propósito de su posterior confiscación. Junto a los judíos fueron perseguidos por el régimen nazi otros grupos considerados enemigos del Reich. El odio a los judíos es un fenómeno de larga data en Europa, pero en la década de 1930 el antisemitismo racial se convirtió en un instrumento de movilización de masas y más tarde en la política oficial de un Estado moderno. El antisemitismo es un fenómeno enraizado en cultura europea, se dice, de hace muchos siglos. La imagen del judío como asesino de Cristo, el crimen de decidio y el hecho de que la gran mayoría de los judíos se habían negado rotundamente a convertirse
provocaron la sospecha y el odio. En los países cristianos los judíos sufrieron humillaciones y expulsiones. Fueron obligados a usar distintivos especiales sobre sus vestimentas y a vivir en guetos. Fueron señalados como hijos del diablo y acusados de asesinar a niños como parte de sus rituales religiosos. Sin embargo, se dice que la iglesia prohibió que se le negase el sustento y el cumplimiento de los ritos de su religión. Impidió su total exterminio en la era moderna. El antisemitismo destacó los aspectos sociales, económicos y políticos de la existencia de los judíos. El antisemitismo moderno otorgó el odio antijudío tradicional nuevas características y dinamismo por medio de las teorías raciales desarrolladas desde mediados del siglo XIX y popularizadas en los países europeos. El término antisemitismo, que señala a los judíos como miembro de un grupo racial único y no como personas que denotan una fe determinada o pertenecen a una nación diferente, fue introducido por primera vez en el discurso público en Alemania en los años 70 del siglo XIX. Recién en la década de los 30 del siglo XIX, con el fortalecimiento de la ideología nacionalicista y el ascenso de Adolf Hitler, el poder en Alemania, el antisemitismo racial se convirtió en instrumento de un partido de masas y consecuentemente en la política oficial de un Estado, el Tercer Reich. La esencia judía se concretizaría, según los antisemitas modernos, en sus características biológicas. En el pasado, el judío había tenido la posibilidad de escapar a las persecuciones por medio de la asimilación o la renuncia a las costumbres de su tradición o la conversión, adquiriendo de ese modo el derecho de la admisión a la sociedad europea. La concepción racial anuló esta posibilidad. Acorde a esta, el pueblo alemán sería la rama más pura y excelsa de la raza ario-nórdica, y los judíos, por su parte, una subraza dedicada constantemente a sobrevivir el orden social establecido y el destituir a la raza superior de su posición de liderazgo. Se dice que la derrota de la raza aria y la victoria del judaísmo significaría la decadencia del mundo occidental y el ocaso del género humano. También la toma del poder por los nazis fue facilitada por circunstancias políticas y sociales que se desarrollaron en Alemania entre las dos guerras mundiales. La política antijudía de los nazis estaba compuesta por medidas de corte legal destinadas a expulsar a los judíos de la sociedad y quitarles sus derechos y posesiones, acompañada de incitación, abusos, terror y violencia. La toma del poder de Hitler, los nazis, fue facilitada por circunstancias políticas y sociales que se desarrollaron en Alemania entre las dos guerras mundiales. Muchos alemanes fueron incapaces de admitir la derrota de su país en la Primera Guerra Mundial. Según estos, los judíos tuvieron un papel fundamental para que aquella ocurriese. Alegaron que un puñal clavado en la espalda de las tropas y la debilidad de la retaguardia civil paralizaron a los ejércitos en el frente y provocaron su colapso. La gran mayoría, se dice, de los alemanes se oponían a las condiciones impuestas por el Tratado de Versalles y para muchos de ellos, la democracia era un régimen que no ajustaba a las tradiciones y el carácter del pueblo alemán. Los términos del Tratado de Paz y la obligación del pago de indemnizaciones astronómicas a los vencedores eran considerados como un acto de venganza y una injusticia sin límites. La sensación de frustración frente a la realidad impuesta por la potencia occidentales y el temor de una posible revolución comunista en Alemania prepararon el terreno sobre el que desarrollaron y florecieron grupos radicales de derecha. Se dice que el partido nazi fue uno de esos grupos. La inestabilidad económica de posguerra también dio impulso al descontento y la búsqueda de soluciones extremas. Pero se dice que en 1925 se notó un cambio positivo en el estado de ánimo colectivo como consecuencia de mejorías en la situación económica que resultaron ser temporales, y un clima político más calmo y prometedor. Sin embargo, la crisis económica que estalló a fines de 1929 hizo subir el descontento, la inseguridad y la desorientación a grados desconocidos hasta entonces. Y en 1919 se sumó a una pequeña agrupación nacionalista, anticomunista y antisemita
de Múnich Adolf Hitler, un soldado desmovilizado que había sido herido durante la guerra. En poco tiempo se convirtió en el líder de la organización a la que dio el nombre del Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, el que también redactó su plataforma racista y antisemita. En 1923 intentó hacerse con el poder en Bavaria por medio de un golpe de Estado que fracasó. Fue juzgado y condenado a prisión, pero liberado al poco tiempo. Después de su liberación, se dedicó a reorganizar el partido. En los meses de encarcelamiento escribió su libro Mein Kampf, el cual desarrolló sus ideas respecto a las teorías raciales y la conquista del mundo por parte de una Alemania liderada por los nazis. Se dice que después del fracaso de su intento golpista, Hitler llegó a la conclusión de que la mejor forma de llegar al gobierno era utilizar los medios legítimos que ponía a su disposición de la democracia representativa. Al mismo tiempo, él y a sus acólitos nunca ocultaron que para ellos la democracia era solo un medio para acceder al poder. En las elecciones al Parlamento alemán de 1924, el partido nazi consiguió el 3% de los votos y su representación consiguió de 14 diputados. En 1928 la representación se redujo a solo 12 escaños. El punto de inflexión se produjo en las elecciones de 1930. Las primeras realizadas después del estallido de la crisis mundial, los nazis sorprendieron al recibir el 18.3% de los sufragios, que significaban 107 diputados en el Parlamento. En julio de 1932, los nazis se convirtieron en la facción mayoritaria con 230 representantes. Su ascenso al poder el 30 de enero de 1933, cuando el presidente Hindenburg confirió a Hitler el cargo de canciller de Alemania, se produjo por métodos democráticos. También sucede que hubo el comienzo de las persecuciones antijudías en Alemania nazi. En los años 30 del siglo XIX había en Alemania alrededor de 500.000 de judíos, aproximadamente el 0.8% de la población. La mayoría se consideraban patriotas alemanes, vinculados al modo de la vida del país y a través de la lengua y la cultura. Muchos destacaban en las ciencias y la literatura y las artes y eran empresarios exitosos en distintos ramos de las actividades económicas y financieras. Antes de 1933, hombres de letras y científicos de origen judío recibieron el 24% de los premios Nobel otorgados a alemanes. No obstante, debido a los matrimonios mixtos, a un crecimiento vegetativo sumamente bajo y a las conversiones, había quienes opinaban que los judíos desaparecerían de Alemania en un breve lapso de tiempo. Resulta paradójico que justamente en Alemania y en el seno del pueblo alemán, al que anhelaban asimilarse, se hayan implementado los principios de la ideología nazi. Con la llegada de los nazis al poder, la política antijudía se manifestó de formas paralelas. Por una parte, medidas de corte legal destinadas a eliminar a los judíos de la sociedad, privarlos de sus derechos civiles y llevarlos a la ruina económica. Y simultáneamente campañas calumniosas, provocaciones y violencia en cada ámbito de la vida dirigidas a forzarlos a abandonar Alemania. En el 9 de marzo de 1933, pocas semanas después de la asunción de Hitler al poder, comenzaron a lo largo y ancho de Alemania. Unas 2 semanas más tarde comenzó a funcionar el campo de concentración de Dachau en las cercanías de Múnich. En este fueron encerrados comunistas, socialistas, liberales alemanes y todo aquel que considerado un enemigo del régimen Dachau. Se convirtió en el modelo a partir de la cual fue diseñado el sistema nazi de campos de concentración. En unos pocos meses la democracia fue liquidada y Alemania se convirtió en un estado policíaco centralizado y unipartidario. En abril de 1933 comenzó una nueva etapa en la política antijudía del régimen nazi, que se consistía en la anulación de la igualdad jurídica y civil a los judíos, acompañada de la desposesión económica, al aislamiento social y al aceleramiento del proceso de abandono del país. Las protestas que despertaron estas medidas en el mundo fueron interpretadas por los nazis. Fueron interpretadas por los nazis como una provocación orquestada por los judíos y cuya respuesta fue la proclamación de un boicot económico contra estos en Alemania. El boicot duró solo un día, el 1 de abril de 1933, y fue precedido por una intensiva campaña de propaganda. Durante negocios y empresas judíos fueron rodeados por piquetes de guardia de miembros de la SA,
que impedían la entrada de clientes. Vale destacar que no pocos alemanes no se dejaron amedrentar y realizaron sus compras en establecimientos judíos. El 7 de abril de 1933 fue decretada la Ley de Restablecimiento del Servicio Civil Profesional. Esta estaba destinada a la burocracia estatal de judíos y de supuestos enemigos del régimen. Fue esta la primera ley del contenido racista de Alemania y tenía como meta aislar a los judíos y quitarlos del entorno social. Miles de judíos fueron despedidos de cargos públicos en el sistema judicial, educativo, de salud, etc. Y se prohibió servir en las Fuerzas Armadas alemanas. Se dice que durante 1933 también se realizaron actos públicos de quema de libros, llevados a cabo generalmente por estudiantes universitarios, sucesos sin precedentes en la Europa del siglo XX. Millares de libros fueron quemados por que sus autores eran judíos como parte de la campaña de expulsar a los judíos de la vida cultural de Alemania, en la cual su presencia era destacada, sea en la literatura, el periodismo, el teatro o la música. Se dice la historia de que Alemania se convierte en un estado racista. En septiembre de 1935 fueron promulgadas por el Reichstag. Como consecuencia, los judíos se convirtieron en ciudadanos de segunda clase. Una variedad de decretos que fue dictada para complementar estas leyes y prepararon el terreno para persecuciones que se volvían cada vez más cruentas. Se dice que en el seno de amplios sectores del público judío persistía la ilusión que los nazis no se atreverían a expulsarlos totalmente, debido a la contribución positiva que había en el proceso de nazificación de la literatura, el arte y la ciencia. Ocuparon un lugar destacado artistas y científicos famosos, médicos y hombres de ciencia contribuyeron a cimentar las teorías raciales. Se dice también que los nazis consideraban que ciertos grupos constituían a un problema social y racial que debía ser expurgado del seno de la nación de alemana. Entre las víctimas de esta actitud estaban los gitanos, los homosexuales, los testigos de Jehová y los discapacitados, de los cuales alrededor de millones fueron asesinados en el marco del programa de eutanasia, Los gitanos eran considerados por los nazis como un elemento asocial que debía ser extirpado del seno de la nación alemana. En especial fueron perseguidos los gitanos nómadas y su suerte fue similar a los de los judíos. De los 44,000 gitanos que vivían en el Reich, miles fueron enviados a campos de concentración después del comienzo de la guerra. Otros fueron internados en campos de tránsito y desde allí deportados a guetos y campos de exterminio. Entre 90,000 y 150,000 gitanos europeos fueron asesinados por los nazis. Se dice que la homosexualidad era ilegal en Alemania desde antes de la llegada de los nazis al poder. Estos la consideraban una aberración que contradecía el principio de la expansión de la raza aria en el marco de una vida familiar normal. Cerca de 15,000 homosexuales fueron internados en campos de concentración y varios miles perecieron por los maltratos y las duras condiciones que imperaban en aquellos. Se dice que entre 200,000 y 350,000 discapacitados, enfermos, crónicos y mentales, ancianos, autistas, otros fueron esterilizados por la fuerza hasta 1939. Desde 1939 comenzó en el marco de un programa denominado eutanasia. Apodado en código T4, el plan estaba destinado a preservar la pureza de la raza aria, eliminando a todos aquellos que denotaban defectos raciales para crear de ese modo una comunidad nacional. También se dice que las víctimas eran asesinadas con gas o inyecciones letales. A partir de 1933 fueron arrestados miles de miembros del Partido del Centro y sacerdotes católicos. Instituciones educativas y eclesiásticas fueron clausuradas de acuerdo con la política totalitaria del régimen de no permitir ningún tipo de autoridad que pudiera compartir con la de los nazis. Esto ocurrió en total contradicción con el concordato firmado entre el Vaticano y el gobierno de Hitler. Durante la guerra, organizaciones católicos fueron perseguidos y miles de sacerdotes encarcelados y asesinados en los territorios conquistados por los nazis. Otro grupo perseguido cruelmente por los nazis fueron los testigos de Jehová, que creían que en el fin de los días serían juzgados aquellos que no compartían sus creencias, se oponían al servicio militar y adoptaron una actitud inequívoca contra el régimen. Muchos de los miembros de la secta fueron arrestados y encerrados
en campos de concentración. En 1938 se incrementaron las persecuciones de los judíos, aumentaron las expropiaciones, los judíos polacos fueron deportados brutalmente y el 9 al 10 de noviembre estalló el programa de la Noche de los Cristales Rotos. Los sucesos de 1938, año que recibió el apodo de crucial, en un documento alemán, presagiaron una etapa extrema en la política antijudía del régimen nazi. Este año fue testigo de una intensificación de la política expansionista de Alemania y del aceleramiento de los preparativos bélicos. El 5 de octubre de 1938 se canceló la vigencia de los pasaportes de judíos y se agregó la letra J por Jud judío en los pasaportes de salida que expedía. Otro dato muy interesante que hubo es de que en 1938 obligaba a los hombres y a las mujeres judíos a agregar los nombres de Israel y Sara a los propios en caso de no poseer un típico nombre judío de acuerdo a una lista confeccionada por funcionarios estatales. De esta forma, los judíos podían ser fácilmente identificados por medio de sus nombres. El 27 de octubre de 1938 comenzó la primera operación de expulsión masiva de judíos de territorio de Reich. La operación, que estuvo dirigida contra los judíos de nacionalidad polaca, se realizó con métodos violentos, crueles y sin contemplaciones, así se tratase de ancianos, enfermos o niños. La deportación se realizó en dirección a la frontera polaca y recibió el apodo de la expulsión por la población polaca, a la que llegaron en trenes sellados gran parte de los refugiados. Estos hechos tuvieron una relación directa con el pogromo ejecutado entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938, conocido como el Kristnacht o Noche de los Cristales Rotos. Oficialmente, los desmanes antijudíos fueron presentados como una represalia al asesinato de un diplomático alemán en París, Ernst von Rath, a manos de un joven judío, Herschel Greenspan, que de esa forma quiso protestar por los maltratos sufridos por su familia y otros judíos durante la expulsión y por las condiciones en las que se encontraban. Si bien la propaganda argumentó que los ataques fueron espontáneos, no tuvieron nada de ello. La señal para el inicio fue dada por el ministro de propaganda, Joseph Goebbels, y ejecutada por los organismos nazis. Durante los ataques fueron asesinados 91 judíos, más de 1.400 sinagogas fueron incendiadas y centenares de tiendas y negocios pertenecientes a judíos destruidos por los programistas. Cerca de 30.000 judíos fueron recluidos a campos de concentración y la comunidad judía fue obligada a pagar una indemnización de 1.000 millones de marcos. De los aproximadamente medio millón de judíos que habitaban en Alemania, emigraron cerca de 300.000. Organizaciones judías internacionales, asociaciones judías alemanas y el movimiento sionista participaron en la organización de la inmigración. Esto se vio dificultada por las trabas administrativas que ponían los países de destino de los emigrantes, lo que incidió en el número de personas que pudieron abandonar Alemania. El presidente estadounidense F.D. Roosevelt, en un intento de adoptar soluciones al problema de los refugiados judíos, convocó a una conferencia internacional que se llevó a cabo en la ciudad de Evian, en Francia. En julio de 1938 se reunieron en esa ciudad situada a la orilla del lago de Ginebra. Los representantes de 32 países, todos los participantes declararon su indignación y condena por la situación en que se encontraban los refugiados, pero unos tras otros expresaron la imposibilidad de sus países de recibirlos. El representante de Australia incluso declaró que en la situación actual Australia no puede hacer mucho más. El gobierno de Gran Bretaña, por su parte, impidió la inmigración de la tierra de Israel. Después de la Noche de los Cristales Rotos, aumentó más aún la presión de los judíos para emigrar, y la desesperación los llevó a cualquier lugar posible, incluso a Shanghái, en China. Sin embargo, justamente en ese momento angustiante, las puertas de la mayoría de los países del mundo permanecieron cerradas para ellos. Desde el ascenso de los nazis al poder en 1933, la inmigración se convirtió en uno de los temas acuciantes de la comunidad judía alemana. También la Liga de las Naciones se hizo eco del problema ese mismo año y nombró al estadounidense James McDonald alto comisionado para refugiados
judíos y otros, las ligas no proveyó fondos para la comisión y McDonald se encontró con múltiples dificultades para anular las limitaciones de la inmigración y conseguir fondos. En marzo de 1935, McDonald, acompañado en algunos países por el historial Samuel G. Inman, recurrió a Latinoamérica con el propósito de encontrar asentamiento para 30,000 refugiados judíos. Se dice que el primer país visitado fue Brasil, donde solicitó 500 visados de entrada para 500 inmigrantes por mes. La respuesta del ministro de Industria, Vivienda y Trabajo fue que la Constitución en 1934 admitía 3,080 inmigrantes alemanes, de los cuales un 10% podrían ser judíos, con la condición de que fuesen agricultores. También se dice que en Argentina la respuesta fue semejante. Los visados estaban destinados a los agricultores y las leyes se referían a inmigrantes que llegaban por su propia voluntad y no a refugiados que huían de presiones y persecuciones. Inman y McDonald arribaron a la conclusión de que en ambos países privaban concepciones antisemitas, o que la posición de organizaciones antisemitas eran motivos de aprehensión para los gobiernos. En dos países de inmigración menores se encontraron con posiciones más positivas, pero la capacidad de absorción en ambos era mucho más limitada y la situación económica a consecuencia de la crisis mundial seguía siendo precaria. La discrepancia entre la predisposición al aceptar refugiados y la capacidad real resaltaba más en los que la proporción de habitantes indígenas era mayor y que no fueron influenciados en gran medida por la ola de migratorias europeas de fines de siglo. Inman escuchó propuestas alentadoras en Paraguay, Perú y Colombia, que tenían como condición que los inmigrantes fueran agricultores y llegasen con capital propio. En Ecuador les fue presentada una propuesta concreta por el presidente J.M. Velasco Ibarra, que en 1935 firmó un convenio con una compañía judía francesa para asentar agricultores en un territorio de 485,000 hectáreas. La compañía se comprometió a desarrollar las tierras y asentar sobre ellas a miles de inmigrantes. Sin embargo, el plan se topó con serias dificultades: la ubicación de las tierras, la carencia de carreteras y de planes financieros claros. A ello hay que agregar la falta de entusiasmo por el plan por parte de los mismos judíos alemanes, tal como pudo comprobar rápidamente Samuel Inman. Frustrado por la falta de cooperación internacional para anular o mitigar las limitaciones a la inmigración y la ausencia de fondos, McDonald renunció a su cargo a finales de 1935. En resumen, los países latinoamericanos que poseían un potencial inmigratorio importante y experiencia en la absorción de inmigrantes y que podría haber ayudado a solucionar el problema de la primera ola migratoria, como Argentina y Brasil, no demostraron una predisposición a tender una mano a los refugiados. Los estados que mostraron una posición más alentadora no eran países típicos de inmigración y su capacidad de absorción era de todos modos mucho más limitada. Por otra parte, los refugiados buscaban por entonces lugares en los cuales podrían expresar más plenamente sus capacidades y experiencia. La mayoría de los países de América Latina no reunía dichas condiciones, entonces hubo un problema en esa área para ellos poder inmigrar. Bueno, espero que les haya gustado la primera parte de esta información sobre los judíos. Si pudieron ver, les he estado explicando sobre toda la trayectoria que ellos pasaron. Espero que les guste el video. Estaré haciendo el siguiente episodio. En el siguiente video no olviden de compartir este video, darle like, suscribirse para que no se pierdan los próximos videos que voy a estar subiendo sobre este tema, que la verdad es muy bonito, muy interesante poder aprender y especialmente dando la información detalladamente. Espero que les haya gustado nuevamente. Nos miramos en el siguiente video. Hasta luego con Datolux. Adiós.